Hoy vamos a escuchar terribles historias ocurridas en la carretera. Quiero que cuando viajes por la noche te acuerdes de lo aquí contado. ¿Te atreverás a escuchar hasta el final? La noche caía sobre la solitaria carretera, envuelta en una oscuridad tan densa que las estrellas parecían titilar con timidez. Thomas, un hombre de mediana edad, conducía su viejo automóvil por la desolada ruta, rumbo a casa después de una larga jornada de trabajo. Las luces de su coche cortaban la negrura de la noche, iluminando la carretera vacía y retorcida. A medida que avanzaba, Thomas sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La sensación de soledad era abrumadora, y la única compañía que tenía era el susurro del viento entre los árboles. Pero entonces, en la distancia, divisó una figura solitaria que caminaba al borde de la carretera, una sombra inquietante que se agitaba con la brisa nocturna. Intrigado y movido por su buen corazón, Thomas decidió detenerse para ofrecer ayuda. Al acercarse, pudo distinguir la figura como un hombre desaliñado, con ropas andrajosas y una expresión perdida en su rostro. El extraño levantó la mirada cuando el coche se detuvo y sus ojos reflejaban una desesperación profunda. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Thomas, sintiendo compasión por el aparentemente desamparado caminante. El hombre levantó la cabeza lentamente y asintió con gratitud. Mi auto se averió y estoy perdido. No tengo idea de cómo llegar a casa. Murmuró con voz ronca. Thomas, siendo una persona amable y solidaria, ofreció llevar al hombre hasta el próximo pueblo. El extraño aceptó con una sonrisa sutil, pero algo en sus ojos generó un leve escalofrío en la espina dorsal de Thomas. A pesar de ello, atribuyó su nerviosismo a la atmósfera inquietante de la noche. El camino continuó en silencio, con el único sonido de los neumáticos contra el pavimento. Thomas intentó romper el hielo con una conversación trivial, pero el extraño respondía con monosílabos y evitaba el contacto visual. A medida que avanzaban, la carretera se volvía más angosta y enmarañada, sumiendo la zona en una oscuridad aún más profunda. De repente, el hombre señaló un desvío a la derecha. Gira aquí, es un atajo. Sugirió con una sonrisa que revelaba dientes afilados y desiguales. Thomas, confiado en su deseo de ayudar, siguió las indicaciones sin cuestionar. El atajo se adentraba en un bosque tupido, donde la única iluminación provenía de los faros del coche. A medida que avanzaban, el ambiente se volvía más opresivo, como si la misma naturaleza estuviera tratando de advertirle. De repente, el extraño señaló hacia un sendero estrecho que se alejaba de la carretera principal. Aquí es donde me bajo. Anunció, y Thomas frenó el coche. El extraño salió y antes de desaparecer en la oscuridad del bosque, giró hacia Thomas con una mirada que heló la sangre del conductor. Gracias por tu ayuda. Ahora paga el precio. Susurró con una voz que resonó en la noche. Antes de que Thomas pudiera reaccionar, algo impactó contra la parte trasera de su cabeza. Todo se volvió borroso y la conciencia de Thomas se desvaneció gradualmente. Despertó aturdido, pero ya no estaba en su automóvil. Se encontraba en un claro del bosque, atado a un árbol, rodeado de sombras danzantes. El extraño, ahora revelado como algo más que humano, se acercó con una sonrisa siniestra. Tu amabilidad te ha llevado a tu perdición. Tu vida será la ofrenda que equilibra la balanza. Anunció antes de torturar lentamente a Thomas hasta causarle una dolorosa y agonizante muerte. El bosque, testigo silencioso de la tragedia, guardó sus secretos en la negrura de la noche. La carretera solitaria permaneció en silencio, como un eco de la terrible historia que se desarrolló entre sus árboles retorcidos. Y así, la noche continuó su avance, llevándose consigo los susurros de aquellos que encontraron su destino en la oscuridad. La penumbra se extendía sobre la misma desolada carretera, envuelta en la oscuridad de la madrugada.
Horas más tarde, Emily y Sarah, dos amigas inseparables, conducían de regreso a casa después de una animada fiesta en la ciudad. El sonido de la música resonaba en sus oídos mientras disfrutaban de las risas y la camaradería que solo una noche entre amigas podía ofrecer. Con las risas aún resonando en sus oídos, Emily condujo el coche a través de la carretera solitaria. Las luces del automóvil cortaban la negrura de la noche mientras se internaban en un bosque sombrío. La atmósfera festiva comenzó a disolverse, reemplazada por una sensación de inquietud a medida que avanzaban por el camino en penumbra. En un momento, vieron a lo lejos a un hombre desaliñado caminando al borde de la carretera. Su figura se recortaba en la oscuridad y Emily redujo la velocidad al acercarse. La mirada perdida y la apariencia desesperada del hombre despertaron su compasión y Sarah sugirió: Deberíamos ayudarle. Puede que necesite asistencia. A pesar de la advertencia tácita de la noche, Emily asintió y detuvo el coche junto al hombre. Al abrir la ventana, el extraño levantó la mirada y sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y desesperación. Mi auto se descompuso y estoy perdido. ¿Podrían llevarme a la ciudad más cercana? Preguntó con una voz ronca y cansada. Emily intercambió una mirada con Sarah antes de asentir. Sí, claro, sube al coche. Te llevaremos a la ciudad. El extraño sonrió, mostrando dientes afilados que destellaron en la tenue luz del interior del coche. Sin embargo, las chicas no notaron la sutil advertencia en su expresión. Con el hombre en el asiento trasero, reanudaron su viaje, siguiendo las indicaciones que les daba para llegar a la supuesta ciudad cercana. Con el tiempo, Emily notó que las indicaciones se volvían cada vez más confusas y enrevesadas. Miró a Sarah con preocupación, pero ambas decidieron seguir confiando en la bondad de su pasajero. El bosque se cerraba alrededor de ellos y la carretera se volvía cada vez más angosta, como si el mundo exterior estuviera desvaneciéndose en las sombras del bosque. Finalmente, llegaron a un lugar apartado y oscuro, un rincón del bosque que parecía ajeno a la civilización. El hombre señaló un estrecho camino que se adentraba entre los árboles. Aquí es donde deben dejar el coche. Mi casa está justo aquí, a unos pasos. Les agradezco mucho por ayudarme. Dijo con una sonrisa que enviaba escalofríos por la columna vertebral de las chicas. A pesar de las dudas que comenzaban a aflorar, Emily estacionó el coche en el claro. El hombre salió y se dirigió hacia un lugar donde apenas se podía vislumbrar la entrada de un sendero. Síganme, les mostraré mi casa. Dijo con una voz que ahora parecía más amenazadora. Las chicas intercambiaron miradas nerviosas, pero la sensación de peligro no se hizo evidente hasta que llegaron a un rincón apartado del bosque. Allí, entre la penumbra, descubrieron un hoyo excavado en la tierra. El corazón de Emily y Sarah se detuvo en seco cuando comprendieron la trampa mortal a la que habían sido conducidas. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Sarah con voz temblorosa, retrocediendo instintivamente. El hombre, con una sonrisa sádica en el rostro, sacó un cuchillo reluciente. Necesito ofrendas para mantenerme vivo. Gracias por su generosidad. Adiós, chicas. Anunció antes de lanzarse sobre ellas con violencia. La lucha fue breve pero desesperada. Emily y Sarah, superadas por el temor, fueron sometidas por el hombre. Las lágrimas se mezclaron con la tierra mientras las arrastraba hacia el hoyo. No sirvió de nada pelear. Con frialdad y crueldad, las enterró cuando aún estaban vivas, dejando que el silencio del bosque absorbiera sus últimos suspiros de desesperación. Después de consumar su macabra tarea, el hombre cubrió el hoyo con tierra, borrando toda evidencia del horrendo acto. Se alejó, desapareciendo entre las sombras del bosque, llevándose consigo el eco de las risas que alguna vez resonaron en el coche. La noche continuó su avance, ocultando los secretos oscuros de aquel rincón olvidado del bosque. La carretera solitaria quedó en silencio, como testigo mudo de la tragedia que se desató entre sus árboles.
Dale a like si te ha gustado esta historia y suscríbete para más. Si tienes historias que te gustaría compartir, envíalas al correo de la descripción para dedicarles un video.